Esta es la 10ª parte de la serie Corticoides, página 1573. Asma bronquial. Con frecuencia se utilizan corticosteroides en asma bronquial. A veces se emplean en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en particular cuando hay algunos datos de enfermedad obstructiva reversible. Los datos que apoyan la eficacia de los corticosteroides son mucho más convincentes para el asma bronquial que para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El uso aumentado de corticosteroides en asma refleja una apreciación mayor de la participación de la inflamación en la inmunopatogenia de este trastorno. En crisis de asma graves que requieren hospitalización, la terapéutica enérgica con glucocorticoides por vía parenteral se considera esencial, aun cuando su inicio de acción se retrasa de 6 a 12 horas. Al principio se administran 60 a 120 miligramos de metilprednisolona o su equivalente por vía intravenosa cada 6 horas, seguidos por dosis diarias por vía oral de prednisona 40 a 60 miligramos, conforme se resuelve la crisis aguda. A continuación se procede a efectuar la disminución gradual y progresiva de la dosis, y la supresión se planea para 10 días a 2 semanas luego del inicio del tratamiento con esteroides. En general, posteriormente es posible tratar a los enfermos con su régimen médico previo. Las exacerbaciones agudas menos graves de asma, así como los brotes agudos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, suelen tratarse con periodos breves de glucocorticoides por vía oral. En adultos se administran 40 a 60 miligramos de prednisona a diario durante 5 días. Asimismo, es posible que se requiera otra semana de tratamiento con dosis más bajas. Cuando se suprime la exacerbación aguda, los glucocorticoides regularmente pueden disminuirse de modo progresivo con rapidez, sin que haya efectos nocivos importantes. Cualquier supresión de la función suprarrenal casi siempre desaparece en 1 a 2 semanas. En la terapéutica de asma bronquial crónica grave o con menor frecuencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que no se controla por medio de otras medidas, puede requerirse administración a largo plazo de glucocorticoides. Al igual que con otros usos a largo plazo de esos compuestos, se utiliza la dosis más baja, eficaz, y es necesario tener cuidado cuando se intenta la supresión. Dados los riesgos del tratamiento a largo plazo con glucocorticoides, tiene importancia especial documentar pruebas objetivas de una reacción, por ejemplo, mejoría de las pruebas de función pulmonar. Además, esos riesgos dictan que la terapéutica con glucocorticoides a largo plazo se reserve para individuos que no han presentado respuestas a regímenes adecuados con otros medicamentos. En muchos pacientes el uso de esteroides inhalados con mayor frecuencia, dipropionato de beclometasona, acetonio de triamcinolona, prednisolida o budesonida, puede reducir la necesidad de corticosteroides por vía oral o reemplazarlos por completo. Además, muchos médicos recomiendan los glucocorticoides inhalados en lugar de la teofilina por vía oral, que se recomendaba con anterioridad en el tratamiento de niños con asma moderadamente grave, debido en parte a la toxicidad conductual relacionada con el uso prolongado de teofilina. Cuando se utilizan según las recomendaciones, los glucocorticoides inhalados son eficaces para disminuir la hiperreactividad bronquial, con menos supresión de la función suprarrenal que con los glucocorticoides por vía oral. Es posible que aparezca disfonía o candidiasis bucofaringea, pero la incidencia de este tipo de efectos adversos puede reducirse de manera sustancial por medio de maniobras que disminuyen el depósito de medicamento en la cavidad oral, como espaciadores y enjuagues de la boca. A últimas fechas se ha revisado el estado en evolución de los glucocorticoides en la terapéutica del asma, y se comenta en detalle en el capítulo 28. Cuadros infecciosos.
aun cuando parecería paradójico usar glucocorticoides y inmunosupresores en enfermedades infecciosas. Hay un número limitado de situaciones en las cuales están indicados en el tratamiento de infecciones por microorganismos patógenos específicos. Un ejemplo notorio de ese tipo de efectos beneficiosos se observa en pacientes con SIDA que presentan neumonía por neumocistis carini e hipoxia de moderada a grave. La adición de glucocorticoides al régimen antibiótico mejora la oxigenación y disminuye la incidencia de insuficiencia respiratoria y la mortalidad. De manera similar, los glucocorticoides se han convertido en la terapéutica estándar en lactantes y niños de al menos 2 meses de edad con meningitis por hemófilos influenza tipo B, con decrementos documentados del deterioro neurológico a largo plazo. Cuadros oculares. La farmacología ocular, incluso algunas consideraciones en lo que se refiere al uso de glucocorticoides, se exponen en el capítulo 65. Los glucocorticoides se utilizan con frecuencia para suprimir la inflamación en el ojo, que puede preservar la visión cuando se usan de manera apropiada. Se administra por vía local en enfermedades de la parte externa del ojo y del segmento anterior del mismo, y alcanzan concentraciones terapéuticas en el humor acuoso después de instilación en el fondo del saco conjuntival. En enfermedades del segmento posterior se requiere administración por vía sistémica. En general se recomienda que el uso ocular de glucocorticoides se efectúe bajo la supervisión de un oftalmólogo. Una prescripción habitual consta de solución oftálmica de fosfato sódico de dexametasona al 0.1%, 2 gotas en el saco conjuntival cada 4 horas durante la vigilia y fosfato sódico de dexametasona al 0.05% en ungüento oftálmico al acostarse. En inflamaciones del segmento posterior se requiere tratamiento por vía sistémica y las dosis características de prednisona o su equivalente son de 30 mg al día, administrados por vía oral en dosis divididas. El tratamiento con glucocorticoides por vía local suele incrementar la presión intraocular en ojos normales y exacerba la hipertensión intraocular en sujetos con antecedentes de glaucoma. Este último no siempre es reversible al concluir la terapéutica con glucocorticoides. Cuando se aplican estos en los ojos durante más de 2 semanas es necesario vigilar la presión intraocular. La administración de glucocorticoides por vía local en individuos con conjuntivitis bacteriana, viral o micótica puede enmascarar datos de progresión de la infección hasta que hay pérdida irreversible de la visión. Los glucocorticoides están contraindicados en la queratitis por herpes simple porque la progresión de la enfermedad puede generar opacidad irreversible de la córnea. Los esteroides por vía local no han de usarse para tratar laceraciones y abrasiones mecánicas del ojo, porque retrasan la cicatrización y favorecen la aparición de infección y la diseminación de la misma. Cuadros cutáneos. Los glucocorticoides son muy eficaces en el tratamiento de una amplia variedad de dermatosis inflamatorias. Como resultado, se dispone de muchas preparaciones y concentraciones de glucocorticoides de potencias variables por vía local. Un régimen característico en una erupción eczematosa consta de hidrocortisona al 1% en ungüento aplicado por vía local 2 veces al día. La eficacia aumenta por medio de la aplicación del esteroide local bajo una película oclusiva como una cubierta de plástico. Lamentablemente, los vendajes oclusivos también incrementan el riesgo de absorción sistémica y este puede constituir un problema importante cuando se aplican los glucocorticoides más potentes en piel inflamada. Los glucocorticoides se administran por vía sistémica en episodios graves de trastornos dermatológicos agudos, así como en exacerbaciones de trastornos crónicos. En esas circunstancias, la dosis por lo general es de 40 mg al día de prednisona. El uso de esteroides por vía sistémica puede salvar la vida en pénfigo, que puede requerir dosis diarias de hasta 120 mg de prednisona. En el capítulo 64 se expone con mayor profundidad la terapéutica de enfermedades cutáneas. Cuadros del tubo digestivo. El tratamiento con glucocorticoides está indicado en pacientes seleccionados con enfermedad intestinal inflamatoria como colitis ulcerosa crónica y enfermedad de Crohn.
Los glucocorticoides pueden resultar beneficiosos en individuos que no muestran reacción ante tratamiento más conservador. Esto es reposo, dieta y sulfasalacina. Los esteroides son más útiles en las exacerbaciones agudas. En colitis ulcerosa leve puede proporcionarse hidrocortisona 100 miligramos mediante una enema de retención con efectos beneficiosos. En exacerbaciones agudas más graves suele utilizarse prednisona por vía oral 10 a 30 miligramos al día para pacientes muy graves con fiebre, anorexia. Bueno, para pacientes muy graves con fiebre, anorexia, anemia y alteraciones del estado nutricional, deben emplearse dosis mayores de 60 a 120 miligramos al día de prednisona. Es posible que sobrevengan complicaciones importantes de la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, a pesar del tratamiento con glucocorticoides, y estos últimos pueden enmascarar síntomas y signos de complicaciones como perforación intestinal y peritonitis. Cuadros hepáticos. El uso de corticosteroides en hepatopatía ha despertado muchas controversias. Está claro que los glucocorticoides resultan beneficiosos en hepatitis crónica activa autoinmunitaria, en la cual hasta 80% de los enfermos muestran remisión histológica cuando recibe tratamiento con prednisona, 40 a 60 miligramos al día al principio, con disminución lenta y progresiva hasta una dosis de sostén de 7.5 a 10 miligramos al día después de que disminuyen las cifras séricas de transaminasa. No está por completo definida la participación de los corticosteroides en hepatopatía de origen alcohólico. Estudios recientes, incluso un metaanálisis de los informes publicados con anterioridad, sugieren una participación beneficiosa de la prednisolona, 40 miligramos al día durante 4 semanas, en sujetos con indicadores de enfermedad grave sin hemorragia gastrointestinal activa. Se requieren más estudios para confirmar o refutar la participación de los esteroides en estas circunstancias. En hepatopatía grave hay razones al menos teóricas por las cuales debe utilizarse prednisolona en lugar de prednisona, que requiere conversión en el hígado para tener actividad. Cuadros malignos. Los glucocorticoides se utilizan en la quimioterapia de leucemia linfocítica aguda y linfomas debido a sus efectos antilinfocíticos. Con mayor frecuencia, los glucocorticoides son un componente de la quimioterapia combinada que se administra bajo protocolos programados. En el capítulo 51 se comenta con mayor profundidad la quimioterapia de la enfermedad maligna. Los glucocorticoides alguna vez se usaron con frecuencia en hipercalcemia propia de enfermedad maligna, pero han quedado en gran parte suplantados por medicamentos más eficaces como los bifosfonatos. Edema cerebral. Los corticosteroides son útiles en la reducción o la prevención del edema cerebral relacionado con parásitos y con neoplasias, en especial la metastásica. Aunque suelen utilizarse para tratar edema cerebral causado por traumatismos o enfermedades cerebrovasculares, estudios clínicos controlados no apoyan su utilización en esas situaciones. Cuadros diversos. Sarcoidosis. La sarcoidosis se trata con corticosteroides, alrededor de 1 miligramo por kilogramo al día de prednisona o una dosis equivalente de esteroides alternativos. Para inducir remisión, la dosis de sostén, que a menudo se requiere durante periodos prolongados, pueden ser tan bajas como 10 miligramos al día de prednisona. Estos enfermos, al igual que todos los pacientes que requieren tratamiento crónico con glucocorticoides a dosis que exceden la velocidad de producción diaria normal, tienen incremento del riesgo de tuberculosis secundaria. Por ende, los individuos con una reacción positiva a tuberculina u otros datos de tuberculosis han de recibir tratamiento profiláctico contra esta última. Trombocitopenia. En trombocitopenia se utiliza prednisona, 0.5 miligramos por kilogramo de peso, para disminuir la tendencia a la hemorragia. En pacientes con enfermedad más grave y para el inicio de la terapéutica de trombocitopenia idiopática, se emplean dosis diarias de prednisona, 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso.
Los sujetos con trombocitopenia idiopática resistente al tratamiento pueden mostrar respuesta a la terapéutica intermitente con glucocorticoides a dosis altas. Destrucción autoinmunitaria de eritrocitos. Quienes presentan este padecimiento, esto es anemia hemolítica con prueba de Coombs positiva, reciben tratamiento de prednisona 1 miligramo por kilogramo al día. En presencia de hemólisis grave pueden utilizarse dosis más grandes, con disminución lenta y progresiva a medida que se reduce la anemia. En sujetos que muestran reacción, tal vez se requieran dosis de sostén pequeñas durante varios meses. Trasplante de órgano. En el momento de la operación, se administran dosis altas de prednisona, 50 a 100 miligramos, junto con otros inmunosupresores, y la mayoría de los enfermos permanece bajo un régimen de sostén, que incluye dosis más bajas de glucocorticoides. Apoplejía y lesión de la médula espinal. Estudios recientes han mostrado grandes decrementos de los déficits neurológicos en personas con lesión aguda de la médula espinal tratadas con metilprednisolona a dosis grandes, 30 miligramos por kilogramo de peso al principio, seguidos por administración por vía intravenosa lenta de 5.4 miligramos por kilogramo de peso por hora durante 23 horas, en el transcurso de 8 horas luego de la lesión. La capacidad de los corticosteroides a dosis altas para proteger contra lesión celular mediada por radicales libres, como ocurre después de isquemia y reperfusión, ha conducido a la creación de una serie de análogos 21 aminosteroides con efectos aumentados contra la peroxidación de lípidos. En algunos países de Europa se ha aprobado un fármaco de este tipo, el mesilato de tirilasat, para usar después de hemorragia subaracnoidea. Se encuentra bajo investigación en otros sitios para el mismo uso y para emplear después de apoplejía y lesiones de la médula espinal y el encéfalo. Aplicaciones diagnósticas de los esteroides suprarrenocorticales. Los glucocorticoides sintéticos potentes como la dexametasona se utilizan como compuesto diagnóstico en posibles casos de hipercorticismo, con el fin de distinguir entre las diversas causas de síndrome de Cushing. Se utiliza ampliamente la prueba expresa de supresión con dexametasona. La administración de 0.5 miligramos de esta última cada 6 horas durante 2 días suprime de modo notorio la excreción de metabolitos de cortisol en sujetos normales, no así en aquellos con síndrome de Cushing. Esta prueba distingue entre síndrome de Cushing y aumentos inespecíficos de la excreción de esteroides, como en obesidad o estrés. Después de tratamiento con dosis más altas, 2 miligramos cada 6 horas, durante otras 48 horas, los individuos con síndrome de Cushing dependiente de la hipófisis, es decir, enfermedad de Cushing, relativamente muestran respuesta con excreción disminuida de metabolitos del cortisol. Por último, los pacientes con producción ectópica de hormona suprarrenocorticotrópica o con neoplasias suprarrenocorticales casi nunca muestran supresión de los metabolitos de corticosteroides, aunque en ocasiones se han informado ejemplos de neoplasias sensibles de supresión. Con base en las considerables dificultades logísticas en la prueba expresa de supresión con dexametasona, se ha utilizado una prueba de supresión con dexametasona durante toda la noche para distinguir entre personas con síndrome de Cushing y quienes presentan aumentos falsos de las cifras de corticosteroides. Después del uso de 1 miligramo de dexametasona a las 11 p.m. en pacientes normales, se suprimirá la concentración de cortisol a las 8 a.m. hasta menos de 5 miligramos por 100 mililitros. Posee importancia recordar que esas pruebas no son perfectamente sensibles ni específicas, lo cual exige que los resultados se interpreten en el contexto del paciente individual. Pueden requerirse otras pruebas para establecer el diagnóstico. Hasta aquí la parte 10 de corticoides. Continuaremos con inhibidores de la biosíntesis de esteroides suprarrenocorticales y la acción de los mismos. Estamos en la página 1576.